Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Favorite, gracias por estar con nosotros en esta tarde de nuestro servicio entre medio de la semana. Acá con el pastor Mario y Gerson Martínez, quienes van a estar compartiendo la palabra de hoy. Les paso con el pastor ahora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto siempre saludarlos y tener esta conexión vía Zoom nosotros, pero ustedes están conectados a través de Facebook Live, así que es un placer poder tenerlos nuevamente aquí y poder disfrutar de este momento hoy miércoles y mientras que se van conectando los demás, creo que vamos a tener un tiempo extraordinario y una grata sorpresa de un amigo. Iba a decir viejo amigo, pero no, es un joven amigo, joven, y nos conocemos hace bastante tiempo. Hemos estado participando en un ministerio juntos y siempre es un placer tenerlo. Así que él es Gerson Martínez, originario de Guatemala. Así que él nos va a estar trayendo una palabra, contando un testimonio y lo que Dios está haciendo. Él está trabajando juntamente al pastor Walter Koch. Él es asistente del pastor y está involucrado mucho en el ministerio y siempre ha trabajado envuelto en todas estas actividades, así que siempre es un placer poder conversar con él. Siempre que hablo con él me deleito escuchando porque tiene una temática, una forma de expresar lo que dice muy agradable, así que el día de hoy creo que vamos a disfrutar juntos de lo que Dios tiene a través de Gerson. Gerson, buenas tardes, bienvenido aquí a esta conexión. Buenas tardes, bien. Gracias, Mario. Realmente es una bendición y un placer estar a través de la distancia ahora, esta forma que estamos, pero siempre placer oírte, conversar contigo. Ya hace más de 20 años que nos conocemos y realmente es una bendición poder estar con ustedes compartiendo. A mí me fascina compartir la palabra del Señor. Eso es algo que nunca supe hasta cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, cuánto me encanta compartirla. Así que para mí es un placer estar aquí con ustedes a través de este medio para poder compartir lo que Dios hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Así es, así es. Y nomás para que la gente se conecte contigo, bueno, en un momento te vamos a hacer unas preguntas, pero ¿por qué no oramos juntos? Claro. Todos los que están conectados, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este momento, que diga la palabra exacta a través de los labios de Gerson y que podamos recibir lo que viene de parte de Dios. Señor, te damos gracias en este Gracias, Señor. momento. Gracias porque tú estás ahora con nosotros, aunque estamos conectados a través de este medio, de esta plataforma, pero sabemos que tú estás en medio nuestro, que tú estarás guiando, nos calibramos contigo, bendecimos la vida de Gerson también, que va a estar hablando y compartiendo parte de su testimonio y la palabra que tú has puesto en su corazón. Bendecimos los que están conectados, bendecimos a aquellos que se van a conectar en un rato más, pero que todo lo que se pueda hacer el día de hoy pueda ser para bendición de los que estamos juntos en este tiempo y que tu presencia esté guiándonos y ayudándonos en todo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gerson Martínez es originario de Guatemala. ¿De qué parte de Guatemala, Gerson? Yo nací en un pueblo de Guatemala que se llama Hualán, Zacapa. Ah, sí, sí, escuché. Sí, Pero está como a 3 horas de la capital. bien, pero viniste de muy pequeño, creo, aquí. Sí, vine de edad, pues, porque pequeño me quedé, pero sí vine a los 16 años, me emigramos para acá y tengo ya más de 30 años de estar por acá. Qué bueno. Y siempre estuviste involucrado. Me acuerdo una vez, siempre te valoré la forma que tenías, siempre ponías a Dios en todas las cosas cuando emprendías. Me recuerdo, nunca me olvido de aquel testimonio que contaste que le pediste a Dios por una camioneta Suburban roja que estaba en tu trabajo y entonces exactamente Dios te concedió eso. Y siempre me quedó grabado los testimonios tuyos porque le has creído a Dios de una manera sorprendente y a veces el ejemplo para muchos de nosotros y cómo Dios te ha contestado y te ha respaldado en todo lo que has hecho y además cómo Dios te usa a través de la palabra y todo eso. Pero hace un tiempo has pasado por una situación física, un tema que has pasado bastantes problemas de salud, pero Dios completamente te pudiste recuperar y Dios te sanó y
bien y disfrutando de lo que Él tiene. Cuéntanos un poquito para que la gente pueda escuchar y descansar en el Señor, que Dios también sigue haciendo milagros el día de hoy y aun no importando la situación que están pasando, Él siempre tiene control de nuestras vidas. Compartinos en algunas palabras qué te pasó. Bueno, yo creo que voy a tratar de resumirlo porque como tú dices, yo he visto la mano de Dios en mi vida desde muy corta edad y siempre le he creído a Dios. Siempre le he creído a Dios y eso ha sido lo que me ha llevado a llegar a donde estoy ahora. Y como tú dices, del testimonio del carro y así, muchas cosas de mi vida han pasado porque yo le he creído a Dios, le he pedido específicamente. Y yo no sé si has oído esto, pero algo más específico fue mi esposa. Yo le pedí al Señor a una esposa y le puse Señor específicamente como yo la quería. Y, y realmente yo sé que tal vez otros han oído este testimonio en otras enseñanzas que he dado, pero realmente el Señor me dio la esposa exactamente como yo se la pedí, en algo mínimo que a veces parece un poco cómico, pero yo le dije, Señor, yo quiero que mi esposa maneje carro de cambio, porque a mí no me gustaban los carros automáticos y yo quería que ella pudiera manejar carro de cambio. Pero mira cómo el Señor es específico, que hasta eso, de 5 hijas, mi esposa era la única que sabía manejar carro de cambio. Wow, qué detalle tan pequeño, pero importante, Eh, por cómo Dios te concede exactamente lo que le pides, ¿eh? Exacto, exacto. Entonces, para mí eso ahí es donde creo que la fe crece. Cuando, cuando vemos esas cosas manifestarse, entonces creo que ahí es donde la fe en Dios crece porque empezamos a creerle más a Él, de la forma que Él quiere que creamos. Entonces, como tú mencionabas, sí, hace 2, 3 años, creo que 3 años, me vi muy enfermo, mi cuerpo se vio enfermo y de una enfermedad que de la cintura para abajo, yo tenía un dolor en mis piernas constante, las 24 horas. Y era un dolor que lo pasé como 3 meses yendo a diferentes doctores para que determinaran qué era ese dolor que yo tenía en las piernas, que era no aguantaba ninguna presión, nada que me tocara la pierna, no aguantaba ni caminar, dejé de manejar y era un dolor intolerable, pero los doctores querían darme medicina pronto sin averiguar qué era el dolor. Entonces yo les decía, no, yo no quiero medicina hasta que no me digan qué es lo que está causando el dolor. Bueno, para no hacer muy largo y poder compartir de lo bueno que Dios hace, pasé casi un año de esa forma y perdí bastante peso. Muchas personas estaban orando por mí y porque veían que me iba decayendo, mi físico se fue decayendo. Yo bajé a 104 libras, pasando 104 libras, que yo no, por lo menos por mi tamaño, mi estatura, tengo que estar pesando dentro de 120, 25, máximo 130 libras, pero la bajé así de repente. Luego, al fin encontraron qué era lo que tenía y los doctores dijeron que yo iba a estar en medicina toda la vida, que el dolor que tenía era crónico y que era causado por descontrol del azúcar en mi cuerpo, que es algo raro que pasa, pero a mí me pasó eso, que el descontrol de los niveles de azúcar en mi cuerpo me dañaron los nervios. Entonces, eso era el dolor constante que yo mantenía en las piernas de la cintura para abajo. Como le digo, me deshabilitó completamente, pero yo le seguía creyendo al Señor y le decía, Señor, yo sé que tú puedes sacarme de esta situación, pero a veces cuando nosotros compartimos y pensamos de que tenemos, como quien dice, una prioridad, ¿no? Y nos vemos en esa situación, creo que es un poco más duro porque cuestionamos
por qué estamos en la situación que creemos que no deberíamos de estar, pero nos hace, como dice, empezar a pensar diferentes cosas. Y yo oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para salir de esta situación? Y me acuerdo muy bien cuando estaba yo orándole al Señor, pidiéndole que, que ver manifestada la sanidad en mi cuerpo, cuando de repente una voz dentro de mí me dice, ya no me pidas que te sane. Y yo me quedé sorprendido y, y paré así por un momento cuando me dice, yo ya te sané. Tú no, si tú me sigues pidiendo que te sane, estás manifestando o no creyendo lo que yo ya hice. Entonces, desde ese momento en adelante, yo empecé a cambiar mi forma de orar al Señor. Ya dejé de pedirle que me sanara, sino que empecé a darle gracias por lo que Él ya había hecho. Wow. Y fue una forma que incluso yo sentí, yo sé que hasta lo voy a decir aquí de una forma que tuve que hablar, de pedirle, porque muchas personas seguían orando por mí, pero seguían pidiendo, Señor, sánalo. Entonces yo tuve que decirles, yo les amo y les agradezco que ustedes quieran orar por mí, pero si ustedes siguen pidiéndole al Señor que me sane, prácticamente están diciendo que Él no lo ha hecho todavía. Es interesantísimo lo que estás diciendo porque sí, eso es lo que a veces sucede, seguimos pidiendo, pidiendo, pidiendo y Jesús ya nos sanó cuando Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por fe ya Exactamente. somos sanos, es tremendo lo que estás diciendo. Exactamente, en Isaías, podemos ver en Isaías cuando dice la profecía que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz y que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, cuando a mí se me reveló esa palabra de que yo ya no dependía, yo estaba orando de una forma que dependía de Dios que me sanara, cuando ya no dependía de Él porque Él ya hizo lo que Él tenía que hacer en mi vida. Mm. Entonces, cuando yo cambié mi mentalidad, mi forma de pensar y mi forma de agradecerle al Señor para que lo que Él ya hizo se manifestara en mi vida, porque el problema no era de acción de Dios, sino que era que no se manifestaba en mi vida porque nosotros tenemos el control de esa manifestación de la sanidad en nuestra vida. Wow, wow, tremendo, tremendo. ¿Y cómo Entonces, fue? cuando yo entendí eso, empecé a cambiar y una cosa, como digo, empecé a confesarlo diferente, porque a veces a nuestra mente le cuesta un tiempo en entender completamente, porque nuestra mente es lógica, entonces no entiende de cómo voy a decir algo que no se ha manifestado todavía. Entonces tenemos que empezar, aunque no se manifieste, tenemos que confesarlo. Y eso fue lo que yo hice, confesé y confesé hasta que y seguía tomando la medicina, claro, pero empecé a bajarle la cantidad de medicina que tomaba para que, ah, para que así poder no estar, porque el doctor me dijo, vas a estar tomando esa medicina todo el resto de tu vida. Y yo rehusé a creer eso, porque yo le creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados y mis enfermedades, pero si le creo por mis pecados, también tengo que creerle que Él murió por mis enfermedades también. Wow, tremendo, tremendo. ¿Y cómo fue la recuperación? Fue Y gradual. mi recuperación fue gradual, pero llegué a un punto de que ahora ya tengo que empezar ya no me pueden ver, pero ya las camisas que había comprado, según el tamaño que estaba, ahora ya no me quedan porque recuperé mi peso a lo normal, incluso hasta, porque cuando uno se enferma afecta a toda la familia, afecta a toda la familia. Y
y recuperamos de una forma milagrosa planes que teníamos, incluso teníamos planes de movernos a otro estado, pero el Señor acomodó todo de una forma tan sobrenatural, pero al mismo tiempo, como decía, para nosotros aparentemente sobrenatural, pero para Dios eso es lo natural como Él quiere que nosotros estemos. Wow, extraordinario. Sí, para mí yo creo que de esa forma, por eso es que honestamente te digo que con esta situación que nos vemos hoy en día, yo sé que muchas personas tienen miedo, no saben qué va a pasar. Yo creo que atravesar por lo que atravesamos mi familia y yo con mi enfermedad nos ha hecho de que, claro, tomamos las precauciones que tenemos que tomar, pero no tenemos miedo, no tenemos miedo o no, sabemos de que de esto vamos a salir, Así es, así es. vamos a salir. Definitivamente. Sí, yo me acuerdo, Gerson, que estuvimos hace unos meses atrás, nos encontramos en un café, ¿no? Por ahí, por la ciudad de Commerce, y estabas tan flaco, tan delgado, que yo dije, ¿qué te ha pasado? No podía creer, porque siempre eras menudito y siempre estabas con un peso normal, tampoco. Claro, claro, sí. Sí, sí, me acuerdo. Así que extraordinario testimonio de lo que Dios ha hecho y todo lo que le has creído a Dios. La conocemos también a Randy, amiga de la familia, y sabemos que Dios te concedió esa oración, esa petición, y estoy seguro que muchas más has conseguido de parte de Dios. Así que al final, si podrías orar, yo estoy seguro que cuando tienes esa convicción de lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo que cómo Dios se ha manifestado de esa manera, entonces la fe tuya se ha aumentado, ha crecido y puedes expresarlo de otra manera sabiendo que Dios ya hizo. Y entonces aquellos que están conectados también creo que al final puedes hacer una oración, aquellos Claro, que claro están que con sí. enfermedad o alguna dolencia o alguna situación en el hogar, hoy están con todas estas noticias, porque creo que la noticia es lo que lo agranda más, no es tanto la situación que lo que está pasando, sino las noticias y todo lo que vemos a diario es lo que nos desconcentra y a veces nos hace salir justamente del ritmo que Dios quiere que estemos. Pero extraordinario y qué bueno lo que Dios ha hecho en tu vida. Adelante. Claro, basado en eso quiero compartir algo muy interesante que a través, como te digo, yo siempre, de un tiempo para acá, no te voy a decir que siempre, pero yo nací por lo que se dice en un lugar donde siempre se habló de la palabra de Dios. Pero yo creo que estar en un garage, en ¿cómo se dice? En un garaje, donde la cochera, donde se mete el carro, donde sea, no te hace carro, Así ¿verdad? es. Entonces, de la misma manera, estar en una iglesia, ir a una congregación, no te cambia, no te hace, sino que tiene que haber un deseo personal, una convicción, una dedicación personal por querer aprender de la palabra del Señor. Yo creo que a mí me pasó eso cuando yo llegué por primera vez, cuando nos conocimos a la congregación donde los dos estábamos con el pastor Walter. Ujú. El llegar ahí fue lo que cambió mi vida totalmente en una forma irreconocible. Personas que me conocían a mí antes y después no podían creer que era la misma persona. Y una de las cosas que cambió eso en mi vida fue mi forma de ver a la palabra del Señor, la forma de, de entender la palabra del Señor. Yo creo que ahí fue donde yo entendí el propósito de que la Biblia no se lee, sino que la Biblia se estudia. Y yo creo que ahí fue donde yo dejé de leer la Biblia y empecé a estudiar la Biblia. Ahora, ¿por qué te digo eso? Tú conoces de que en la congregación donde nos conocimos y crecimos, es una congregación que siempre nos han enseñado principios que encontramos en la Biblia. Y a través de estudiar la palabra del Señor y cuando estaba pasando por las situaciones que estaba pasando, me metí a estudiar más para tratar de entender qué era lo que yo tenía que hacer para que mi situación cambiara. Porque muchas veces nos encanta ponerle la carga a alguien más y muchas veces lo hacemos
y le ponemos la carga a Dios y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. O sea, esperando que sea Él el que haga las cosas. Y si no se hacen, pues bueno, no lo quiso hacer Él. Pero nunca nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que yo tengo que hacer para que la situación cambie. Entonces, algo muy interesante que encontré en un pasaje que habla en Mateo 14:22. Habla acerca de cuando Pedro caminó sobre el agua. Yo sé que muchos hemos oído esas enseñanzas, se nos ha hablado mucho de la forma de que Pedro caminó sobre el agua y tal vez muchas veces hemos oído hasta que no caminó sobre el agua, sino que sobre la palabra de Jesús. Y todo eso es muy cierto, pero lo interesante de la Biblia es que cuando la estudiamos porque la Biblia no es un libro literal, sino que es un libro espiritual. Y es un libro espiritual con historias, pero la parte más importante de la Biblia es la parte espiritual. Entonces, y lo interesante de eso es de que según nuestra necesidad, o sea, según lo que nuestro espíritu tenga deseo o hambre de algo, cuando lo lees, lo estudias la Biblia, la palabra de Dios te va a dar diferentes manifestaciones de esa palabra. El mismo versículo se le va a revelar de diferente forma a diferente persona. Pero es porque la Biblia es porque como es un libro espiritual, y se tiene que leer a ese nivel. Entonces, por eso es que vemos ciertas revelaciones diferentes. O sea, lo que quiero compartir en esto es de esta ocasión, es de que cuando leemos, lo interesante es si podemos leer lo que dice, voy a tratar de leerlo en Mateo 14:22, dice así, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Voy a parar ahí un ratito. Si vemos allí, caminar sobre el agua no es algo normal. Caminar sobre el agua no es algo que cualquier ser humano lo hace. Por eso podemos ver, si nos vemos el detalle, por eso es que los discípulos, aunque estaban con Jesús, lo primero que pensaron o dijeron, oh, ese es Jesús el que viene sobre el agua. Lo primero que pensaron es que era algo sobrenatural, un fantasma. Y por eso se asustaron. Y por eso pensaron de que no era un fantasma. Pero lo interesante de ahí es de que Jesús le dice fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ok, lo interesante que yo vi de este versículo es que Jesús, cuando Pedro le dice, si eres tú,
permite que yo vaya hacia ti, o sea, que yo vaya hacia ti caminando sobre agua. Jesús no le dijo, mira, Pedro, tienes que tomar ciertas clases todavía, tienes que llegar a cierto nivel, te falta mucho, sino que inmediatamente le dijo, ven. Lo que yo vi de esa forma, que Jesús sabía que ya en Pedro estaba lo que él necesitaba para poder caminar sobre las aguas. O sea que no, ya, por eso es que Jesús nunca te va a pedir que hagas algo que tú no lo puedes hacer. Por eso es que cuando él le dice ven, es que Jesús estaba seguro que en Pedro ya estaba lo necesario, lo que él necesitaba para poder también caminar sobre las aguas. Y podemos ver que Pedro no se empezó a hundir inmediatamente que se salió de la barca, sino que vemos que Pedro empezó a caminar como Jesús sobre las aguas. Pero cuando él vio y se dio cuenta de sus alrededores y de sus circunstancias, el temor de lo que lo rodeaba se hizo más grande de lo que él ya tenía dentro de él. Entonces, eso lo que a mí me enseñó ahí, y a través de viendo en la circunstancia que yo estaba, que yo le pedía al Señor que me sanara, pero cuando me di cuenta que lo que yo necesitaba ya estaba dentro de mí, pero era yo el que tenía que hacer que eso se manifestara. Y si podemos ver, todos se quedan y hablan de Pedro que no logró, que a la mitad se cayó y todo eso, pero si nos damos cuenta, Pedro luego en Hechos o no deseos de los, porque el libro se llama Hechos de los Apóstoles, no deseos de los apóstoles, nos damos cuenta que el mismo Pedro que tuvo miedo, tuvo temor y se empezó a hundir y le tuvo que pedir a Jesús que lo sacara porque si no se ahogaba, ese mismo Pedro lo vemos en Hechos de los Apóstoles sanando a un leproso cuando dice en Hechos 3:1 que cuando Juan y Pedro iban al templo de la Hermosa y se encuentran con un paralítico, les dice, oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que él tenía? Él tenía el poder y la habilidad de decirle en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces nos damos cuenta que Pedro ya tenía lo que él necesitaba. Ahora, lo veo de esta forma y lo veo yo aquí, de que si Pedro lo tenía, yo también lo tengo. Tú también lo tienes. Todos los que creemos en su nombre, dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué era Jesús? Un hijo de Dios. Y si nosotros tenemos también la capacidad de ser hechos hijos de Dios, quiere decir que nosotros ya tenemos lo que necesitamos. Ya tenemos todo lo que nosotros, todas nuestras enfermedades, cualquier circunstancias ya están resueltas. Nosotros tenemos la capacidad de resolverlas, pero tenemos que empezar en creerle que Dios hizo lo que él dijo que vino a hacer. Gloria a Dios. Wow, wow. Yo creo que cuando yo veo de esta forma, cuando veo a un Pedro que claro, él vio las circunstancias y muchos de nosotros, las circunstancias se hacen muchas veces más grandes y pensamos nosotros de que realmente no vamos a salir. Yo te digo personalmente, yo me veo en las circunstancias porque no hay nada peor que
que no poder caminar, no hay nada peor de no poder hacer lo que antes hacías, depender de que alguien te lleve, depender de que alguien te levante. O sea, es algo que no se le desea a nadie. Y esas circunstancias, principalmente cuando uno está acostumbrado a ser la persona de que el sostenedor, el que trae el sustente a la casa y de repente no poder hacerlo. La circunstancia se vuelve tan grande que pensamos de que no estamos tan cubiertos tan dentro, tan metidos, tan profundo, que pensamos de que no hay salida. Pero lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que recordarnos, que Jesús vino. Yo di una enseñanza de algo muy interesante que dije, Jesús es el prototipo de lo que el ser humano, con la presencia de Dios dentro de él, puede hacer aquí en la tierra. Wow. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender de Jesús, porque Jesús por eso vino en esa forma de ser humano. El Cristo, el Espíritu de Dios que estaba en Jesús, vino a residir en un ser humano para que nosotros nos demos cuenta que el ser humano, con la presencia de Dios dentro de él, no hay nada que nosotros no podamos hacer y lograr. Porque lo que hizo la diferencia en Jesús era la presencia de Dios en él. Y esa misma presencia de Dios que estaba en Jesús, esa misma presencia está hoy en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya, tremendo, tremendo. Entonces, esa es la clave, esa es la diferencia que nos va a hacer, eso es lo que nos va a hacer a nosotros diferentes de los demás. No es, por eso a veces yo creo que es un poco difícil de explicarlo, porque si la persona no está acostumbrada a oír eso y está acostumbrado nada más a depender, a esperar de que alguien le ore, a esperar de que alguien le haga las cosas. Y como te digo, siempre tratamos de buscar a quién le echamos la responsabilidad. Y yo creo de que por eso es de que muchas veces no vemos cosas manifestadas, y yo a veces me entristece ver de que se le echa la culpa a Dios y dicen, oh, Dios no hace. ¿Tú crees que si Dios fuera el encargado y responsable de que la gente no le falte el alimento, hubiera gente que esté aguantando hambre? Definitivamente que no. Claro que no. Por eso es de que la razón por la que hay gente aguantando hambre no es porque, sabe que hasta la forma de orar me cambió una vez, un día que yo le estaba dando y le decía, Señor, como religiosamente oramos, decimos, Señor, gracias por los alimentos. Y yo dije, Señor, gracias porque puedo comer, bendice y provee para el que no tiene. Y el Señor de repente algo dentro de mí me dice, un momento, ¿cómo que provee para el que no tiene? Yo ya proveí. ¿Por qué me pides que haga algo que yo ya hice? Wow, wow, wow. Y le tuve que parar y decirle, Señor, perdóname. Y ya cambié mi oración, porque como te digo, esa oración, aunque se oye muy bien, no está correcta. No está correcta porque le estamos poniendo la responsabilidad a Dios. Cuando Dios dice, yo ya hice todo. Yo ya di todo. Si las cosas no suceden, no es por culpa de Dios. Si las cosas no se manifiestan, no es por culpa de Dios, sino que todo depende de cada uno de nosotros. Que hagamos que la presencia de Dios que está allá en nosotros se manifieste. Y entonces así las cosas van a suceder. Yo creo que eso es lo que es necesario, que la gente sea más consciente, que la gente cada día nos hagamos más conscientes de la
presencia de Dios en nosotros y lo que eso significa. Porque si vemos la diferencia entre Pedro antes de él reconocer la presencia de Dios, Pedro era una persona de que él le dice, fue el único que dice, hey, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y claro, todo el mundo dice, caminó y al medio tiempo se arrepintió, pero por lo menos lo intentó. Por lo menos él sabía que tenía algo claro, sus circunstancias, y eso a mí me sirve de un ejemplo, ¿me entiendes? De un ejemplo de que no importa por las circunstancias que yo crea que esté pasando, no importa, no hay circunstancia más grande que el poder de la presencia de Dios en nosotros. Wow, No hay wow, circunstancia más grande. wow. No hay circunstancia más grande. Por eso es de que muchas veces, como digo, las circunstancias nos opacan la vida y dejamos de creer. Y ahí fue que lo que le pasó a Pedro, él dejó de creer que él estaba capacitado para hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. Porque si Jesús no hubiera creído que él lo podía hacer, no le hubiera dicho, ven. Entonces, esa palabra, ven, esa palabra es clave, porque ahí nos da a nosotros la pauta y nos hace darnos cuenta de la realidad que ya en Pedro, que no tenía que, incluso antes que Jesús fuera a la cruz y resucitara, ya Pedro, ya por el hecho de creerle a Jesús, ya tenía la capacidad, ya estaba en él la capacidad de poder hacer lo que Jesús le estaba diciendo que hiciera. Ven. O sea, en definitiva, todos los discípulos que estaban en la barca tenían posibilidad de caminar en el agua, pero el único Exacto. que se atrevió a creer es Pedro. Exacto. Aunque decimos, bueno, pero hizo unos pasos y después se empezó a hundir, claro, pero qué de los flojos que quedaron ahí que no tenían ni fe para salir a caminar al agua. O sea, Exacto. él hizo algo que ninguno de los otros se atrevió. Exacto. Y si nos damos cuenta, como digo, cuando estudiamos a Jesús, yo aprendí de que todo lo que dice Jesús, tenemos que ponerle mucha atención, porque basado en eso, como dices tú, lo que los otros discípulos podían hacerlo también. Cuando se habla de la alimentación de los 5,000, si ponemos bien atención a la lectura, nos damos cuenta que Jesús les dijo que él y los discípulos lo hicieran. Cuando ellos llegaron y dijeron, hey, la gente tiene hambre, él les dijo, pues denle de comer. O sea, ¿tú crees que él les dijo que denle de comer porque él sabía de que en ellos ya estaba la capacidad de poder hacerlo? Pero ellos no lo creían todavía. Por eso si nos damos cuenta que aún Dios, para Jesús no era difícil poder hacer de que el pan les apareciera en las manos a la gente y al pescado. Le hubiera aparecido en las manos mágicamente. Pero ¿qué hizo Jesús? Les enseñó a ellos que estaba en ellos ya el poder de hacerlo. Y por eso es de que dice que cuando ellos le daban a la gente, sacaban de la canasta, entonces la abundancia se manifestaba en ese momento. Wow, 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 wow. ¿Mm? Tremendo, Entonces tremendo. ya estaba en ellos. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Enseñándole a ellos que lo que ellos querían hacer ya estaba dentro de ellos, que ellos ya estaban capaces de hacerlo, pero lo que los limitaba no era él, sino que eran ellos mismos. Así hoy día, lo que nos limita a que las cosas no se manifiestan es muchas veces nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de creer. Muchas veces creemos las cosas equivocadamente, creemos más en lo que no va a pasar que en creerle en lo que puede pasar. Entonces, como creemos más que no va a pasar, lo que se manifiesta es que no pasa. Porque como a eso fue lo que le pusimos más fe. Porque muchas personas no entendemos la fe. La fe
es una habilidad que Dios puso en el ser humano para creer algo. Pero tú puedes creer algo positivo o puedes creer algo negativo. La fe, como es una habilidad, se manifiesta no importa qué es lo que tú creas, lo que determina lo que se va a manifestar es lo que tú crees, lo que nosotros creemos. Entonces, muchas veces nos enfocamos más en lo negativo, en lo que no va a pasar. Por eso es que muchas personas dicen, yo todo lo que pienso, lo malo que pienso que me va a pasar, siempre me pasa. Pues ni modo, si le ponen mucha fe para a eso, le creen más a eso, pues les va a pasar. Exacto. Entonces, muchas veces, por eso es que nosotros tenemos que aprender a renovar nuestro entendimiento, nuestra forma de ver las cosas y de empezar a tomar más responsabilidad. Las cosas se van a manifestar dependiendo en nuestras circunstancias y cómo nosotros le creamos a Dios. Hay un versículo en la Biblia que me cambió a mí mi forma completamente de ver las cosas y empezarle a creer a Dios por lo que Él ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Y este versículo es en Juan 14:12. Y es muy largo, se puede leer todo, pero la parte más clave es el 12, el versículo 12, donde Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y dice aquí, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Wow. Este versículo me dio a mí la esperanza de que en mí está ya la capacidad de hacer que se manifiesten. Los milagros tienen que seguir manifestándose, pero aquí hay una diferencia. El milagro para nosotros que creemos en Jesús y creemos que Él es el Hijo de Dios y ya estamos en la familia, somos hijos de Dios, ya esos ya no son milagros. Ya eso tiene que ser una forma de vida. No tiene que sorprenderme a mí que el Señor me provea algo. Hay un testimonio que yo tengo que realmente cuando yo estaba en una circunstancia enferma y todo eso, necesitábamos dinero para completar la renta. Yo estaba enseñando los jueves en la iglesia. Cuando voy de camino a la iglesia, cuando el Señor pone mi corazón y me dice, alguien te va a llevar $1,000. Llego a la iglesia y de repente mi esposa me llama y me dice, aquí es una persona y te trajo un sobre. Yo le digo, ábrelo, que son $1,000. Y lo abre y mira, me dice, sí, es un cheque de $1,000. Y me dice, ¿cómo sabías? El Señor me díjole. Entonces, por eso es de que yo le creo a Él. Por eso es que yo no dudo porque yo lo he visto. Entonces, ¿qué pasa esto? Cuando le creemos a Él, nuestra fe en Él aumenta. Porque entonces ya no es raro para mí que el Señor, que algo de esa manera pase, ya no es raro. Pero es que digo que para nosotros esa clase de milagros, esa clase de eventos ya no se pueden, ya no tienen que ser milagros, tienen que ser algo normal en nuestra vida. Ahora, los milagros, ¿para qué eran los milagros? Para que la gente creyera. Si nosotros ya creímos, ya no necesitamos los milagros, o sea, no son milagros para nosotros. Ya tiene que ser un estilo de vida, algo natural para nosotros. Wow, 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 wow. Pero el milagro es para que otra persona que no cree, crea. Entonces, nosotros vamos a hacer milagros en otras personas, que para ellos van a hacer milagros. ¿Para qué? Para que crean. ¿En quién? Que Jesús es el Hijo de Dios, quien Él dijo que Él era. Wow, aleluya. Eso es el cambio que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, cambiar nuestra mentalidad y dejar estar esperando, como digo, es una forma, hay que decirlo más claro para que la gente no confunda. No es que no confiemos en Dios, sino que
ya tenemos que nosotros tomar nuestra responsabilidad. A mí me fascina ver la diferencia entre los discípulos antes de la resurrección y después de la resurrección. Me encanta estudiar porque miramos si podemos continuar, como digo en el libro de los Hechos, no se llama el libro de los deseos de los apóstoles, sino que hechos. ¿Por qué? Porque fueron cosas que ellos hicieron. Así que lo que Jesús dijo aquí en Juan 14:12, que iban a hacer mayores cosas de las que él hizo, no podemos pensar que eso fue un deseo de Jesús. Eso es un, ¿cómo se dice en inglés? Es un statement. Era una declaración que Jesús hizo. No fue un deseo que dijo, bueno, vamos a ver más o menos el que la persona que crea, tal vez algunas cosas van a pasar. No, dijo él. Ese fue un decreto que él dijo, pero es que dijo, de cierto, de cierto. Lo que en ese tiempo, esa forma de expresarse, quiere decir, como decirle a alguien, créame, lo que te estoy diciendo es verdad. Cuando él dice, de cierto os digo, lo que en mí cree, mayores cosas van a hacer. Y eso no lo podemos dejar que solo fue Jesús. Vemos, como digo, a Pedro y a Juan así, levantando al paralítico. Y luego podemos ver más adelante en Hechos 5, cuando dice que eran tantas las cosas que hacían. Vamos a leerlo para que no pueda yo no decir realmente lo que dice. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así hombres como de mujeres, tanto que estaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Wow. La sombra de Pedro, el que las circunstancias lo hicieron a pensar que no podía hacer algo y se empezó a hundir. A ese mismo Pedro luego vemos haciendo mayores cosas, porque de Jesús no está registrado que la sombra sanó a nadie. Pero de Pedro está registrado que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Wow. ¿Qué me da a entender eso? De que así como estaba en Pedro, así como el poder que estaba en Pedro para sanar a los enfermos, ese mismo poder, dice la palabra de Dios, que está en mí. Porque aquí en Juan 14:12, no dice que los apóstoles, dice todo el que en mí cree. Entonces, si las cosas no están pasando, es por falta de creer. O sea, para hacer un resumen de lo que acabas de decir, a ver, no hay límite en lo que uno pueda creer. Si tengo necesidad de un trabajo, si tengo necesidad de cubrir algunas cosas, porque en el tiempo que estás hablando has cubierto muchos temas. Claro. Le pediste al Señor un auto, una camioneta, Dios te dio la camioneta. Le pediste una esposa exactamente como la querías, Dios te dio exactamente como la querías. O sea que no hay un límite, Dios no tiene una cajita donde se encierra y dice, bueno, yo de esto no puedo salir. Todo, Dios tiene posibilidad de todo y para Él todas las cosas son iguales. El tema es qué es lo que creemos nosotros. Creo que es el ejemplo de Pedro. Pedro dijo, yo quiero caminar sobre el agua. Y los otros no quisieron caminar o tal vez no tenían fe, pero él pudo hacerlo y se sacó el gusto de caminar sobre el agua. Entonces, exacto, en este momento todos los que nos están escuchando, cualquiera sea la necesidad, cualquiera sea la situación que están pasando, no hay límite para que eso sea resuelto. Exacto, no hay límite.
Por eso es de que yo digo, todo el que en mí cree, mayores cosas hará. O sea, nosotros tenemos la habilidad de hacer que las cosas pasen. Pero claro, esto no pasa, no es mágico, sino que es algo que en primer lugar tenemos que creerle a Él. Para creerle a alguien, tiene que haber una relación con esa persona. Para creerle a alguien tiene que haber una relación, porque yo estoy seguro, Mario, que yo contigo puedo ir y te puedo decir, Mario, tienes $100, me los puedes dar. Y tú me los das. Yo creo eso. Yo sé que me los das. Pero claro, porque tenemos una relación. Tú me conoces a mí, yo te conozco a ti. Entonces, de la misma manera, para poderle a creer a Dios de la forma que Él quiere que le creamos, tenemos que tener una relación con Él. O sea Una que relación íntima. en la práctica, porque alguno estará diciendo, perfecto, yo por fe creí, confesé el nombre de Jesús y soy salvo. Entonces, si yo necesito en este momento, no sé, por decir, un sustento para mi familia, un trabajo, ¿qué tengo que hacer en la práctica? Conectarme, tener una relación con Él, hablar con Jesús o sea, porque la gente está diciendo, bueno, pero está bien, está muy lindo lo que está contando, pero ¿cómo hago en la práctica? Bueno, la práctica es de la misma, muchas veces hacemos las cosas demasiado inalcanzables. Pensamos de que algo es en la práctica, no tenemos que complicarlo mucho. Lo que tenemos que hacer es, como digo, es primero creer en Él, porque la clave es creer en Él. Entonces, cuando muchas veces mucha gente creen de Jesús, pero no le creen a Jesús, porque son dos cosas diferentes. Creer de Jesús, cualquier persona puede decir, oh, yo creo que Jesús existió como un personaje histórico. Entonces esas personas creen de Jesús, pero creerle a Jesús entra en un nivel más íntimo, entra en un nivel más práctico, donde muchas veces, como te digo, creerle a Jesús es muchas veces hacer cosas que Él te pide que haga, que muchas personas van a pensar que son ilógicas o locas. Y si nos damos cuenta, en todas las personas que Dios les pidió que hicieran algo, era algo que parecía ilógico, no parecía común y normal. Yo por eso tengo algún dicho que digo a alguien, si Dios te pide que hagas algo y es lógico, cuestiónalo. Pero si Dios te pide que hagas algo y es lógico, tírate de cabeza, no lo cuestiones, porque te garantizo que no es lo que comiste que te está hablando, sino que es Dios el que está hablando, que se está pidiendo que hagas algo. Eso sí, es muy cierto, porque en definitiva Jesús hacía, todos los milagros que hizo Jesús fueron ilógicos. Exacto. Cuando sanó al ciego, ¿qué hizo? Escupió en el piso, lo untó, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Algo Exacto. muy ilógico. Ilógico. Y si podemos estudiar de Jesús y todas las cosas, como digo, yo estudio a Jesús, todas las cosas que Jesús hizo, y yo puedo pasar hablando mucho tiempo, pero una cosa así pequeña, a los discípulos les pidió que hiciera cosas ilógicas. Pedro, quiero pagarlos, que nos piden que paguemos los impuestos. Ok, ve a la pesca y va en el pez, vas a encontrar una moneda. Oiga, algo ilógico. Muchas cosas ilógicas. Entonces, pero lo que les falla, o sea, los discípulos en cada cosa que les pedía ilógico, les estaba enseñando algo, les estaba diciendo algo, enseñándoles de que no importa qué lógico, qué ilógico las cosas eran. Lo importante es creerle a Él. Creerle a Él. Entonces, para creerle a Él, tiene que, como te digo, muchas veces, a mí una vez el Señor me dijo, hey, tienes que ir y darle $500 a alguien. Y yo digo, pues Señor, si yo necesito los $500. Y vengo y le digo a mi esposa, el Señor me dice que le tenemos que dar $500 a alguien. Y me dice mi esposa, pues a mí me dijo lo mismo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos y hagámoslo antes que nos arrepintamos. Mira, lo importante aquí, porque muchas veces si empezamos a usar nuestra lógica, decirle,
pero necesitamos pagar esto, necesitamos pagar lo otro, necesitamos pagar esto. Si vemos lo lógico y no le creemos a él, entonces nos vamos a enfocar en nuestra circunstancia. ¿Y qué hicimos? Le dije, vámonos antes que nuestra lógica nos haga que nos arrepintamos. ¿Y qué pasó? Luego que lo hicimos, recibimos un cheque del triple de lo que habíamos dado. Wow, wow, wow. O sea, cuando cosas así pasan, es imposible no creerle a Dios. Claro. Pero bueno, regresando a la pregunta original, ¿cómo empiezo? Empiezo por lo sencillo, por el primer paso, creer que Él es el Hijo de Dios y que yo creo de que Él vino a morir por mis pecados y creerle esa parte. Luego empezar realmente a aprender de Él, a estudiarlo de Él, para leer, para conocer de alguien. ¿Qué hacemos? Leemos su biografía. Lo mismo, nosotros tenemos que estudiar a Jesús, ver qué Jesús hacía, cómo Él hacía las cosas, cómo Él era. Jesús, algo muy interesante, y como digo, a mí me encanta enseñar, algo interesante que podemos saber en Jesús, lo que lo hacía diferente, el amor por las personas. Dios amaba a las personas incondicionalmente. Entonces, queremos empezar a practicar y hacer como Jesús, tenemos que empezar a amar las personas, no solo a los que nos aman. Por eso que Jesús les dijo, no amen a tus amigos, a los que nos aman, ama a tu enemigo. Porque parecía lógico también. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios se manifiesta más en el amor. Si la persona no duda de la existencia de Dios y la persona cree en el amor, prácticamente está creyendo que Dios existe, porque si cree en el amor, cree en la existencia de Dios, porque Dios es amor. Entonces, por eso es que la presencia de Dios en una persona se manifiesta en el amor incondicional que esa persona tiene para los demás. Wow, wow. Alguien dijo, cuando Dios te pide es porque te va a dar. Y cuando te da es porque te va a pedir. Exacto. Él no tiene problema con dar y con recibir, porque Él quiere saber dónde está nuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Es tremenda palabra, la verdad. Así que creo que el pastor Walter muchas veces decía, la fe es como un músculo. Exacto. Tenemos que empezar por pequeño, porque de repente alguien está escuchando esto y dice, bueno, ahora mi amor, le dice a su esposa, vamos a salir y vamos a creer por comprar un avión. Y creo que por ahí no va a ser tan práctico. Creo que hay que empezar. Esta semana estaba escuchando un testimonio de una pareja y entonces ellos me decían, queríamos un perro para la casa. Creo que es un muy buen comienzo, pero no queríamos pagar por el perro. Queríamos conseguirlo de una manera sin ningún costo, porque no teníamos el dinero, porque no queríamos invertir en un perro. Creyeron de tal manera, pasaron los días y consiguieron ese perro sin pagar un solo centavo. Una persona que estaba desesperado diciendo, necesito que alguien venga ya a buscar este perro porque no lo puedo tener en mi casa. O sea, creo que es ahí donde uno tiene que empezar a hacer. Exacto. En todo. Sí. No únicamente en ciertas cosas. Ahí es donde dice en todo. Ahí es donde realmente empezamos a tener esa relación. Y ahí es donde la fe empieza a aumentar conforme le creemos a Él. Pues es que dice, malentendemos la parte donde dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La gente piensa que cuando dice oír la palabra de Dios, piensa que es oír mensajes, prédicas. Y mucha gente puede oír prédicas y su fe nunca va a aumentar. Porque cuando la fe aumenta, cuando le oímos que Dios te dice, ¿sabes qué? Abraza a tu esposa y tú le crees y vas y la abrazas. Cuando luego Dios dice, y Dios mira que te le hiciste caso y algo pasó, algo diferente pasó con tu esposa, entonces tú ya otra vez te dice, ve y abraza a Julano. Y tú dices, bueno, ¿y por qué abrazo? No, ve, abraza a esa persona, necesita un abrazo. Y tú vas y le crees, y luego la persona te dice, oye, ¿sabes qué? Yo necesitaba ese abrazo, entonces otra vez le vas a creer, y así vas aumentando. ¿Por qué? Porque le sigues oyendo lo que Él te pide que hagas. Wow. Él está dentro de tú y Él quiere que tú le hagas lo que Él dice.
Gerson, tremenda palabra. Esto es para hablar y seguir hablando y hablando. Creo que te vamos a invitar otra vez más para continuar el tema porque es algo, es un tema que no tiene límite, no tiene fin. Y qué tremendo es hablar con alguien como tú que has experimentado tantas cosas. ¿Por qué no hacemos una cosa para ir cerrando? Podés hacer una oración específica. Claro. Hay muchas personas que están conectadas en este momento y no sé, posiblemente nos estás escuchando ahora y nos estás viendo y tal vez tu petición es: necesito un esposo, necesito una esposa, necesito esto, aquello. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué es lo que debo hacer? Yo creo que esa es la oración, una oración específica por cualquier otra razón, un trabajo, un lugar para vivir, una casa, una renta, comprar una casa, cuál sea la razón por que estás necesitando en este momento. Pero lo que me gustó también lo que decías es agradecerle porque ya Dios operó e hizo el milagro en tu vida, si es sanidad o la forma que sea. Así que haz la oración si quieres cerrar con un pensamiento o algo que quieres Claro, decir, es tu tiempo. claro. Como te dije, yo mi forma de orar cambió y ahora yo hago declaraciones, porque yo creo que ya tenemos que dejar de pedir y empezar a declarar. Entonces yo por eso ahora ya no le pido a Dios que haga algo, sino que le agradezco por lo que Él ya hizo. Y declaro porque en mí, en mi forma, Dios, en mi declaración, yo tengo la habilidad de hacer que las cosas se manifiesten. Y así cada uno de nosotros tenemos que cambiar primero, y es bueno confesarlo, para que cuando la oración, eso es para que, la oración no es para cambiar a Dios. Muchos pensamos de que la oración, y por eso lo hacemos tan elocuente, porque como cuando un niño quiere algo y viene y le pide al papá y le hace cosas para querer convencer y cambiar el corazón del papá para que se lo dé. Saben, con nosotros no funciona así. La oración no es para cambiar el pensamiento de Dios, sino que es para cambiarnos a nosotros. Y por eso es que tenemos que decirle una voz alta para que regrese a nosotros mismos y nosotros empecemos a cambiar y seamos nosotros los que hagamos que las cosas se manifiesten. Amén, amén. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de hacer lo que tú me mandaste hacer, a compartir tu palabra, Señor, a enseñarle a las personas cómo debemos de hacer para poder entrar en una dimensión, en una relación contigo, Señor, donde nuestro oído sea atento, nuestro oído interior, nuestro espíritu esté atento a tu voz para poder así oír tu voz, Señor, para así que nuestra fe pueda ir aumentando. Yo declaro, Señor, que cada persona que está al alcance de mi voz, yo declaro que le despierta un apetito por aprender de Jesús, por aprender del Hijo de Dios que vino como un ser humano para enseñarnos cómo cada uno de nosotros fuimos y somos capacitados para lograr las cosas que tú ya nos diste, cosas que tú ya declaraste antes que nosotros naciéramos. Tú nos llenaste con bendiciones, nos declaraste y nos diste todo lo que nosotros necesitamos. Yo declaro, Señor, que cada persona empieza a declarar y empieza a creer en ti de una forma sobrenatural y tener una relación contigo, Dios, que va a hacer que tu presencia se manifieste en sus vidas y en las personas que están alrededor de ellos. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén, amén. Wow. Gerson, tremenda palabra. La gente está preguntando si tienes estás en alguna red social o algo. Desde Honduras están preguntando si se pueden conectar contigo de alguna manera. ¿Tienes Facebook? ¿Tienes Instagram? ¿Tienes algo? ¿O no tienes nada? Sí, tengo Instagram. No estoy muy Conectado. entrado con eso, pero sí tengo una página de Facebook, pero más que todo en la página de nuestra de Centro Diplomático. Ahí está muchas enseñanzas que yo he compartido Buenísimo. y las tenemos disponibles ahí en la página de la iglesia. Bien, si no, los que están conectados en este momento, conéctense con nosotros y hagan las preguntas. Nosotros vamos a derivarla a Gerson. Tenemos la conexión vía email, telefónica o de alguna manera, si hay alguna pregunta específica que nosotros podamos conectarlos. Y les agradecemos infinitamente a todos los que están conectados. Gerson, están conectados de Argentina, de Paraguay, de Honduras, de
Guatemala, algún chapín. Saludos a los chapines. Así que estamos agradecidos realmente por el tiempo que has dispuesto y creo que cuando se abren las iglesias vas a tener que venir porque la gente te quiere conocer. Dicen es un hombre grande, alto y bueno, que te conozcan. Pero claro que sí. va a ser un placer que continúes el tema y por ahí un día de estos más, estos miércoles, podemos conectarnos nuevamente y continuar la charla esta, que es un tema que no tiene límite, no tiene fin. Así que todos los que están conectados les agradecemos, bendecimos vuestras vidas. Recuerden que el domingo tenemos el servicio a través de esta plataforma en Facebook Live y YouTube también Live a las 5 de la tarde. Conéctense porque hay un mensaje extraordinario, estoy seguro va a bendecir tu vida, este domingo a las 5 de la tarde. Y todos los días, excepto el miércoles, estamos en cadena de oración a las 8:30 de la noche vía Zoom. Si quieres más información y quieres la identificación para conectarte a través del Zoom, puedes escribirnos en los comentarios de Facebook y te los vamos a facilitar, o algún conocido que tengas te lo va a hacer llegar para que puedas conectarte y así orar. Es un tiempo extraordinario que pasamos todos los días a las 8:30 de la noche. Bendecimos la vida de ustedes, bendecimos todos los que están conectados y esperamos que Dios derrame de su bendición sobre la vida de cada uno, sabiendo que Dios ya operó e hizo el milagro en tu vida. Lo crees y recíbelo por fe. Y agradecemos infinitamente, Gerson, por haberte conectado y despídete de la audiencia y ha sido todo por hoy. Bendecidos, un placer poder estar con ustedes y poder traerles la palabra del Señor, que yo creo y sé que es una buena semilla. Y yo declaro que cada una de las personas que escucharon este mensaje son buena tierra y esta buena semilla de la palabra del Señor va a dar los frutos en sus vidas. Amén, amén. Saludos a Randy, saludos a Gracias. toda la familia Se y a los todos daremos. los que conocemos siempre. Quédate en línea, cerramos esta conexión y quedamos despedidos en esta tarde. Bendiciones.